quien mora en nuestros corazones. Gracias, 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 gracias. Gracias, gracias, Señor. Te amamos. Tú eres bueno, tú eres bueno, tú eres bueno. Hey, un grito al Señor de gratitud por su bondad, por su amor, por su fidelidad, por sus misericordias. Gracias, 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 gracias. Señor, te amamos. Gracias, Señor. Amén, amén. Gloria al Señor. Bienvenidos. Gracias, Jesús. Dios es bueno. Hoy tenemos con nosotros a nuestra familia de Goiânia, Brasil. El pastor Yaciro, su esposa Vanilda, el hermano Kelvin. Bienvenidos. Gracias, Jesús. Amén, amén. Y ya que están aquí, voy a pedir al pastor Yaciro que ore por la palabra en portugués. Tengo el otro. Amém. Eu quero aqui falar da minha gratidão a Deus por todos irmãos que se encontram aqui nesta manhã, na pessoa bendita do Espírito Santo de Deus. Aquele que está em nós para fazer a obra daquele que nos resgatou do pecado para a sua maravilhosa luz. Pai que estás no céu, cantamos nesta manhã que teu é o reino para sempre. Como o salmista diz, a tua palavra é poderosa. Que nesta manhã o Senhor use o teu filho, conforme o teu poder, como nunca usou nessa terra. Fala conosco através do pastor Carlos. E que esta palavra possa penetrar entre a divisão da minha alma e do meu espírito, de todos que aqui estão. Que ela venha fazer, meu Deus, a diferença nesse dia. E que o nosso ser possa sair daqui, Senhor, cheio do teu Espírito Santo, para sermos luz lá fora, para alcançar as almas a qual o Senhor pagou com o seu sangue para a salvação. Assim nós te agradecemos, ó Deus, nesta manhã, pela oportunidade, pela comunhão, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Gracias. Obrigado. Amén, amén, amén. ¿Cuántos le dan gracias a Dios que el portugués y el castellano son primos hermanos? Muy bien, gloria al Señor. Amén. Estamos haciendo cosas maravillosas acá porque pues estamos abriendo porciones de la palabra de Dios preciosas. Cualquier porción que abramos de la palabra de Dios es preciosa porque es la palabra de Dios. Amén. Amén, amén, amén. Gracias, Jesús. Y aunque no lo crean, estamos preparando el terreno para nuestros días especiales de servicios que tendremos martes, miércoles y jueves. No se lo pierdan por nada. El Señor nos va a renovar con su espíritu y con su palabra. Amén. Dios va a hacer cosas maravillosas. ¿Sí? Gracias, Jesús. Muy bien. Entonces, sigamos. Cuando Dios llamó al pueblo de Israel a salir de Egipto, a ver, conocemos esto. Lo primero que Dios hizo fue darles la sangre de la Pascua. Acá está, en el dintel, en los postes de las puertas de su casa. ¿Dónde? Ahí está. Amén. Y lo primero que hace el Señor con nosotros es darnos la salvación por medio de su sangre redentora. Amén. Lo siguiente que vemos ocurrir todavía en Egipto fue la mención de la columna de nube y fuego que iba delante de ellos y sobre ellos. Desde que estaban en Egipto apareció la columna de nube y fuego. Y eso representa el bautismo con el Espíritu Santo. Hay personas que creen que recibir el bautismo con el Espíritu Santo es colocarnos
en la tierra de Canaán y en los montes de Jerusalén. Pero cuando entendemos la palabra de Dios y los principios con los que Dios opera, descubrimos que el Espíritu Santo sigue siendo una experiencia necesaria, fundamental para llevarnos a la tierra prometida. Amén. Y al monte de Sión. ¿Sí? Esto apareció desde Egipto. Ok, después lo que Dios hizo fue abrir las aguas del Mar Rojo y hacerlos pasar por en medio del mar en seco. Entonces eso representa, por supuesto, el hecho de ser bautizados nosotros en las aguas del nombre Señor Jesucristo, que es el nombre del Padre, el nombre del Hijo, el nombre del Espíritu Santo. Y de esta manera pues Dios iba conduciéndolos en el desierto. Ahorita todavía están en Egipto, pasan el Mar Rojo y apenas saliendo del Mar Rojo dejan finalmente Egipto y entran al desierto. Entran al desierto. Ahora, estuvimos estudiando algunas citas tremendas. Oseas capítulo 11, verso 1, por favor. Oseas capítulo 11, verso 1. Oseas 11, 1. Leemos del 1 al 4. Hoy estoy tratando de ir más despacio. Nuestro hermano Luis está traduciendo y no queremos perder a nadie. Oseas 11:1. ¿Estamos? Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban, a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo esto enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole lo de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Y este es Dios tratando con un pueblo que apenas, una nación con algo que apenas acaba de nacer. La palabra muchacho es niño pequeño. Y Dios, como lo hacen los padres con sus hijos pequeños, Dios los tomó de los brazos y Dios empezó a ayudarlos a caminar, a enseñarles a caminar. Y esto es maravilloso, ya lo hemos discutido. Pero el hecho que Dios los tomara de los brazos significa que Dios los estaba ayudando a bendecir su nombre, aunque ellos no supieran cómo, ni cuándo, ni tuvieran ganas. Amén. Y muchas veces Dios lo hace así con nosotros. Él nos levanta los brazos para que lo alabemos, aunque sea lo último en lo que estábamos pensando. Alabar al Señor en medio de una situación difícil. Amén. Ahora, ¿por qué la insistencia de alabar al Señor en medio de una situación difícil? Porque cuando nosotros levantamos su nombre, Él nos levanta a nosotros y obtenemos la victoria. Amén. Pero al principio no sabemos cómo vencer, cómo lidiar con estas cosas. Entonces Dios nos ayuda. De la misma manera como los papás ayudan a sus niños pequeños a caminar. Estudiamos cómo entre Ramesés, que es donde empezó su jornada, y el Mar Rojo, y del Mar Rojo al monte de Sinaí. Ellos tuvieron experiencias, experimentaron Mara, las aguas estaban amargas. Experimentaron Elim, eso fue un oasis para ellos. Luego se fueron al desierto y tuvieron hambre. Dios les dio codornices y les dio el maná. Luego tuvieron sed. Dios les hizo brotar agua de la roca. Pero Dios seguía guiándolos y conduciéndolos. Y vemos interesantemente que cuando, por ejemplo, pidieron codornices, Dios no los reprendió. Sí se enojó, pero Dios tuvo la paciencia suficiente para saber que todavía eran niños y todavía estaban siendo llevados de brazos, ¿verdad? Y todavía no habían aprendido. Pero Dios les dio carne, se comieron sus codornices y Dios les dio el maná. Así es que comieron tostadas con codorniz. No estuvo mal. Eso fue antes de llegar al monte de Sinaí.
Pero un día llegaron al monte de Sinaí, 50 días después de haber salido de Rameses, de haber recibido la sangre, ¿verdad?, redentora. Llegaron al monte de Sinaí. Y en el monte de Sinaí, Dios empezó a instruirlos. Dios los sentó, los llevó a la escuela, los sentó en sus pupitres ahí en el desierto y los instruyó por un año entero. Un año entero. Los educó en su ley moral, los educó en su ley ceremonial, les mostró sus principios, sus caminos, les mostró la clase de conducta que él esperaba que tuvieran por el hecho de haber sido ellos sacados de entre las demás naciones y haber sido hechos cercanos a Dios y haber sido convertidos por Dios en su especial tesoro, en un reino de sacerdotes. Amén. Eran la gente, en ese momento eran la gente más privilegiada que había sobre la faz de la tierra. ¿De acuerdo? Pero todavía eran niños. Y uno como cristiano es parte del grupo de las personas más privilegiadas que hay sobre la faz de la tierra. Pero mientras sigamos siendo niños, no vamos a estar conscientes de lo que somos. Amén. Y de lo que tenemos. Entonces vamos a seguir como Israel, ¿verdad? Quejándonos, lloriqueando y buscando ver que Dios nos resuelva el problema que tenemos ahora, pero que lo resuelva ahora mismo. ¿Sí? Dios lo resuelve, es todo lo que nos interesaba, no nos interesa más. Puros niños. Hasta que Dios los llevó al monte de Sinaí. Allí Dios los educó. Allí Dios puso herramientas en sus manos, en su mente, en su corazón. Allí Dios les dio su palabra, ¿sí? Y además de darles la palabra, y probablemente esto va a salir en los días especiales que estaremos acá martes, miércoles y jueves, pero además de eso, ¿ustedes saben por qué en el libro de los Hechos se derramó el Espíritu Santo el día de Pentecostés? Hay razones de por qué tenía que ser ese día. Pero cuando él se los llevó al monte de Sinaí, él no les dio su palabra en seco. La gloria de Dios se posó sobre el monte y el monte empezó a humear. Y hubo truenos y hubo voces y hubo sonido de bocina y el monte se estremeció y la gente se estremeció y ellos tuvieron una experiencia. Amén. Ahora, si solo conocemos las teorías y no tenemos una experiencia, las teorías no van a dar mucho fruto, van a ser letra muerta, no nos van a llevar muy lejos. Amén. De la misma manera, si solo estamos buscando experiencias, pero no tenemos el conocimiento teórico, el Espíritu de Dios no va a tener ninguna cosa en nosotros que avivar, que vivificar. Entonces va a terminar la experiencia y nos quedamos igual. ¿Lo ven? Pero en Sinaí Dios combinó el conocimiento teórico que les estaba dando con una experiencia espiritual. Juntó la palabra con el poder del Espíritu y de esa manera el Señor se reveló a ellos, se dio a conocer a ellos. Amén. Gracias, Jesús. Muy bien. Entonces, antes de ir a la escuela, los niños no son responsables de muchas de sus elecciones porque no saben mejor. Pero después de graduarse de quinto bachillerato y haber sido instruidos y haber sido educados y haber aprendido, ¿creen que ya son responsables de sus elecciones? ¿Verdad que sí? Y esa es la manera como hay que criar a los hijos. Primero se les enseña, entonces se les corrige si no actúan de acuerdo a lo que aprendieron o a lo que se les dijo. Hay personas que nunca le enseñan a sus hijos y hacen algo que no les gusta y solo los castigan y el niño no sabe ni por qué lo están castigando. Amén. Dios es un padre muy sabio. Primero nos enseña, luego nos corrige, porque pues después de todo ya sabíamos mejor porque no lo hicimos bien. Amén. Bueno, ok. Entonces, dejémoslos por un momento allí en el monte de Sinaí y vayámonos pues a nosotros. Vayámonos a nosotros. Y yo puedo recordar mi experiencia personal. El Señor me salvó, yo tenía 18 años todavía, estaba una semana de cumplir 19 años, hace mucho tiempo. Y pues el día que Dios nos salva, descubrimos que Dios realmente sí estaba detrás de nosotros desde hacía tiempo atrás. Y Él nos guió, nos acorraló, nos llevó al
punto en el que entendimos que éramos pecadores y que necesitábamos salvación. El Señor Jesucristo nos salvó por su gracia y misericordia y por el amor con el que nos ama. Amén. Y nos dio vida eterna a partir de ese día. En mi caso yo mantenía ¿qué les digo? Una vergüenza inconsciente y una carga inconsciente sobre mis hombros. Y ese día eso se fue. Yo sabía que Dios había hecho algo y que algo había pasado en mi vida y que ya nada iba a ser igual. Dios tocó mi corazón, me encendió. El bautismo con el Espíritu Santo lo recibí varias semanas después, porque pues después de todo ese día yo no sabía que eso existía, aunque empecé a oír acerca del Espíritu Santo, porque en la reunión en la que yo recibí al Señor, todas las personas que estaban allí hablaban en lenguas. Y cuando nos invitaron a pasar al frente para que oraran por nosotros, era una reunión de señoras, ¿se acuerdan? Sí. Cuando oraron por mí, todas las señoras estaban hablando en lenguas. Pero algo dentro de mí dijo: wow, esto es exactamente lo que yo esperaría encontrar en una reunión así. Si me están hablando de Dios, lo sobrenatural es un hecho. O sea, tiene que haber algo sobrenatural si efectivamente me están hablando de Dios. Si no, nos estarían hablando solo de una religión muerta. Así es que no tuve ningún problema con las lenguas. Solo despertó mi interés. Y luego cuando empecé a ir a estudios bíblicos, esa semana ya estaba yo en un estudio bíblico y todos hablaban en otras lenguas. Yo dije: wow, algún día voy a recibir eso. ¿Quién sabe qué es y quién sabe cómo se recibe? Pero qué maravilloso. Bueno, un día recibí el bautismo con el Espíritu Santo y empecé no me perdía un solo estudio bíblico, excepto que mis horarios de clase me lo impidieran. Y empecé poco a poco a aprender, a querer saber. Compré libros. Compré un libro que se llamaba ¿Y ahora qué? Ya soy cristiano. ¿Y ahora qué? Y muchos cristianos deberían leer ese libro. Ajá. Pues tiene que orar, tiene que ser fiel en la casa de Dios, tiene que empezar a honrar a Dios con sus ofrendas. Yo no sabía qué era diezmo, no conocía nada de la terminología cristiana, nada. Pero empecé a aprender poco a poco. Yo estaba pero verde, el día que el Señor me salvó, ¿sí? Ok, entonces, bueno, para hacerles corta la historia, empecé a buscar, a leer mi Biblia, a poner atención a cada palabra que me enseñaban, que me predicaban, y empezó a saciarse esa sed y esa alma que yo tenía por dentro. Me fui tan rápido que como al año de ser cristiano, empecé a sentir que ya estaba topando. No por pretender saberlo todo, Dios me libre a qué horas. Pero es como que, ok, este nivel ya lo entiendo. Cierto, tengo muchas cosas que aprender que no sé, pero este nivel ya lo conozco, ya lo entiendo, ya me manejo aquí. Denme algo más, por favor. Y pasaban los días y el mismo nivel. Pues el mismo nivel de oración, el mismo nivel de alabanza, el mismo nivel de enseñanza. Y seguían pasando los días y el mismo nivel, ¿sí? Hasta que un día, mi tía que está aquí sentada, me dice: cuéntame, ya no hemos platicado. ¿Cómo estás? Le digo: pues mire, ya que me pregunta, me siento estancado. Me dijo: yo conozco a alguien que te va a poder ayudar. Me presentó a la doctora Esparza. Bueno, el resto es historia, ¿verdad? Amén. Pero poco a poco y con la ayuda de ella, aprendí a orar, aprendí a estudiar la palabra de Dios y empecé a entender muchas otras cosas. En esos días, la hermana Hicks, por si no lo sabían, vino a visitar a la doctora Esparza. Y yo pues solo la conocí de lejos porque la invitaron a predicar en una de esas reuniones de Aglow. Y resulta ser que trajo consigo libros de la preciosa gema en el tabernáculo. Bueno, me hice de un libro. ¿Qué creen? O sea, si había despegado, ahí me fui a la luna de una vez. Ajá. Y empecé a asimilarlo, a absorberlo. Y empecé a darme cuenta que efectivamente era legítimo. Esta inquietud que yo sentía era legítima. Esa inquietud de, ok, ya entiendo esto, denme algo más.
era legítimo, porque yo apenas estaba saliendo de Egipto y Dios me salvó no nada más para librarme del faraón y de los egipcios y de la esclavitud. Dios me salvó para llevarme a una tierra que fluye leche y miel. Amén. En la tierra que Dios escogió para poner en ella su nombre, y los montes de Jerusalén donde Dios puso su templo, como al pueblo de Israel. Entendí que la salvación, el bautismo en el Espíritu Santo, el bautismo en agua, solo eran el fundamento para seguir edificando, para seguir creciendo. ¿Creciendo en qué? En mi relación personal de amor con Dios. Empecé a amar a Dios cuando aprendí a orar y a estudiar mejor mi Biblia. Mi amor por Dios se incrementó y se expandió, y era una cosa, y sigue siéndolo, una cosa insaciable. Por favor, díganme cómo puedo acercarme más a Dios. Por favor, díganme cómo puedo conocerlo mejor. A esas alturas ya me había dado cuenta que mucho del cristianismo solo está contento con saber que no se va a ir al infierno el día que se muera, y que pueden echar mano de Dios el día que necesiten un favor de parte de Dios. Y qué bueno, eso está bien y es más de lo que merecemos, pero en mi caso eso no era suficiente. Yo quería conocer mejor, acercarme más, agradar más, sí, parecerme más a la persona que me salvó. Amén. Mi amor por Dios empezó a crecer y a crecer y a crecer, y yo necesitaba aprender a amar a Dios de una manera más completa, más perfecta. Aprendí, entendí en esos días que hay tal cosa como una esposa para el Señor Jesucristo, ¿sí? En la iglesia en la que crecimos, ustedes saben, todo el mundo es la esposa de Cristo desde el día de su salvación. Pero yo me veía a mí mismo y decía, yo no tengo ese grado de confianza en Dios todavía. Todavía tengo mucha incredulidad, mucha desconfianza. Algo tiene que crecer en mí, ¿sí? Y yo no tengo ese grado de lealtad, yo no tengo ese grado de obediencia, yo no he perdido mi nombre, mi reputación todavía lo suficiente como para quedarme únicamente con el nombre del Señor Jesucristo y que eso sea lo único que importa en mi vida. Yo no estaba ahí. Cuando hablaban mal de mí, yo me enfurecía porque mi nombre me importaba mucho. Pero a la esposa del Señor Jesucristo, a ella el único nombre que le importa es el de su esposo, el Señor Jesucristo. Amén. Entonces yo solo tenía que abrir los ojos y darme cuenta de o yo ya estaba fuera o no me estaban enseñando bien. Amén. Y poco a poco pues empecé a entender mejor este camino y de qué se trata. Sí hay tal cosa como una relación matrimonial con el Señor Jesucristo. Y en el caso de Israel, aquí está el desierto, aquí está el río Jordán, aquí está Canaán y aquí está el monte Moria, el monte Sión, los montes de Jerusalén. Aquí está Sión. Ese era el final del camino, el monte de Sión. A la tierra de Canaán en el libro de Isaías le llaman Beula. Beula significa tierra desposada, tierra casada. Entonces empecé a entender que esposa, esa relación matrimonial con Jesucristo es lo que estamos buscando tener, y eso es a lo que llegamos cuando recorremos todo el camino y llegamos a la tierra de Canaán. Amén. Realmente al monte de Sión, porque todavía en Canaán tenemos que pelear algunas batallas. Sí. Amén. Entonces empieza la pregunta, y seguro ustedes han hecho la misma pregunta. Empieza la pregunta, ok, pero ¿cómo funciona? Solo sigo caminando, quejándome, murmurando, peleándome con la gente, a lo mejor peleándome con Dios, ¿sí? Diciéndole que no me parece lo que Él está permitiendo en mi vida. Pero un día voy a cruzar el Jordán y ¡tada! Voy a tener una relación matrimonial con el Señor Jesucristo. ¿Verdad que no hace sentido? Entonces empieza uno a entender, es un nivel de relación al que se va creciendo poco a poco, paso a paso. Va uno experimentando, adquiriendo la experiencia, acercándose más al Señor Jesucristo. Y esa es la razón por la que tanto aquí, como aquí,
Dios diseñó una serie de experiencias para el pueblo de Israel, para que allí pudieran ir poco a poco adquiriendo una relación matrimonial con Dios cada vez más profunda, más completa, más madura. Todas las experiencias que Dios creó para el pueblo de Israel, y de la misma manera, todas las experiencias que Dios crea para nosotros, tienen el propósito de ayudarnos a encontrar a Jesús de una manera cada vez más completa, maravillosa, íntima. Amén. ¿Se acuerdan el libro de Apocalipsis? Se los voy a citar. 4:11 dice: y todas las cosas por tu voluntad existen. Tú creaste todas las cosas, y todas las cosas por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Se acuerdan? Esa expresión por tu voluntad en idioma hebreo, la palabra razón, la conocemos. Significa pagar la deuda de darse a conocer. Eso básicamente es lo que significa esa palabra. Darse a conocer. Todas las cosas existen para que Dios a través de esas cosas pueda darse a conocer más y mejor a nosotros. En otras palabras, todas las cosas existen para que allí encontremos a Jesús. Para que allí lo encontremos un poco más, un poco mejor, entendamos algo nuevo, conozcamos algo más. Eso genere un nuevo grado de gratitud, de confianza, de entendimiento, y así poco a poco vamos edificando esta relación de amor con Él hasta llegar a este matrimonio, digamos, ¿verdad? Amén. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, miren, vámonos a Números capítulo 10. Números capítulo 10. Versículo 11. Después de haber estado un año al pie del monte siendo instruidos por Dios, celebraron la primera Pascua el primer mes del año, y esperaron a algunos que no habían podido celebrar la Pascua el primer mes y la celebraron el segundo mes. Y después, mucho más adelante, vamos a ver, en tiempos creo que del rey Ezequías, pasó que celebraron la Pascua el segundo mes porque descubrieron que Dios había permitido que se podía hacer también en caso de emergencia. Entonces están listos para marchar y seguir su travesía. Van a dejar atrás el monte de Sinaí y van a seguir adelante. Entonces dice: en el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio, y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí según el orden de marcha, y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Ahora, verso 33. Y aquí es donde menciona, en los versos que no estamos leyendo, los estandartes o las banderas debajo de las cuales marchaban las tribus: el león, el hombre, el águila y el buey. Ok, pues no menciona el león, el hombre, el águila y el buey, pero menciona los estandartes, ¿sí? Y si uno sabe qué son, uno sabe dónde buscarlos. Ok, Números 10, verso 33. Así partieron del monte de Jehová camino de 3 días. Y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos, camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. Buscándoles lugar de descanso. Eso es lo que estaba haciendo el arca, eso es lo que estaba haciendo la columna de nube y fuego que iba delante de ellos, o iba sobre el arca, ¿sí? Les iba buscando lugar de descanso. Voy a pasar para acá. La palabra descanso o reposo es la palabra menuja. Más o menos. Menuja. Es la palabra menuja. Menuja significa lo siguiente: reposo pacífico, consolación, quietud, y significa también matrimonio. En otras palabras, el arca iba buscándoles la siguiente experiencia que ellos necesitarían tener
para encontrar allí una nueva unión matrimonial con el Señor Jesucristo. Alguien dirá, pero los llevó a un lugar en donde no había agua y a un lugar donde no había comida, no había carne porque el maná ya lo tenían. Y se los llevó y se encontraron con enemigos y se los llevó y hubo problemas. Bueno, ese es el lugar de reposo a donde Dios estaba tratando de conducirlos. Pero ahí no tuvieron ningún reposo. No, porque solo pusieron sus ojos en la situación y nunca levantaron la vista para buscar a Dios en medio de esa situación y decir: Dios, tú tienes que estar aquí en algún lado. Después de todo, fue tu presencia, la columna de nube y fuego, la que nos trajo aquí. Tiene que haber una razón por la que nos encontramos en este lugar. Así es que, Señor, vamos a buscarte a ti para encontrar la razón de esta situación. Y al buscarlo a Él, lo hubieran encontrado a Él, y la palabra de Dios que aprendieron en Sinaí hubiera cobrado vida. Hubieran entendido por experiencia la misericordia de Dios, la gracia de Dios, y hubieran salido de allí con una nueva cercanía, un nuevo acercamiento al Señor, un nuevo amor por Dios, hasta la siguiente experiencia. ¿Ven cómo funciona? Y Dios diseña experiencias para nosotros, pero en vez de buscar a Jesús en medio de la experiencia, nos concentramos solo en la situación y perdemos de vista al Señor Jesús. Señor, arréglame esta situación y arréglamela ahorita. Y Dios lo hace porque Él es muy misericordioso. Amén. Y cuánto crecimos, cuánto creció nuestra relación con Dios, cuánto maduramos, cuánto más aprendimos a conocerlo, a entenderlo. No mucho. ¿Por qué no entró la nación de Israel a la tierra de Canaán, o a la tierra casada, o a una relación matrimonial con Dios, o a ese reposo? ¿Por qué no entraron? Porque no lograron ir edificando, perdón la expresión, de reposito en reposito. No lograron ir edificando su relación con Dios con cada experiencia por las que Dios los hizo atravesar. ¿Lo ven? Entonces, esa unión matrimonial con Jesucristo no es algo que solo sucede un día. No, es algo que vamos edificando poco a poco, a medida que aprendemos a amarlo más, a buscarlo más, en medio de cualquier situación, entendiendo que esa situación es una situación a la que Dios nos llevó para allí darse a conocer a nosotros, para que allí lo encontremos a Él. Amén. Entonces, regresando a esto, vemos que cuando salieron del monte de Sinaí, aquí por ejemplo, por aquí en algún lado, estos son los israelitas, allí en algún lado tuvieron hambre, dijeron: ya nos aburrimos de este maná, queremos carne. Y había pasado antes de Sinaí, ¿se acuerdan? Bueno, y a Dios les había dado codornices antes del monte de Sinaí, antes de darles el maná. Ahora, después del monte de Sinaí, otra vez dijeron: tenemos hambre, queremos carne. Dios les dio codornices. ¿Y qué pasó? Tenían la carne en la boca, ni siquiera dejó que se la tragaran. Y mató a varios. Y dijo: por codiciosos. Y le llamó el sepulcro de los codiciosos. Y sabiendo mejor y esperando Dios que Él fuera lo único codiciable para ellos, ¿sí? Ellos siguieron codiciando otras cosas como si nunca en su vida Dios ha hecho nada por ellos. Amén. Entonces, ¿por qué antes de Sinaí Dios les dio carne y los dejó en paz con su carne? ¿Por qué después de Sinaí Dios ni siquiera dejó que se la tragaran y eliminó a varios? ¿Saben por qué? Ya tenían otro nivel de responsabilidad, porque tenían otro nivel de conocimiento. Tenían más conocimiento. Amén. Se esperaba otra cosa de ellos. Lo que Dios esperaba era que paso a paso ellos fueran eligiendo buscar a Dios, encontrar a Dios en medio de cualquier situación. Dios hubiera visto su progreso. Amén. Y entonces la columna de nube y fuego los hace avanzar, y allí otra vez una nueva situación. Buscan a Dios en esa nueva situación. Dios mide su progreso y dice: ya hicieron progreso, es tiempo para seguir adelante.
y en cada lugar ir encontrando el reposo que el arca les iba buscando. Amén. En cada lugar ir buscando el reposo que el arca les iba, ir encontrando el reposo que el arca les iba buscando. ¿Sí? Ok. Entonces, Isaías 28, verso 9. Este versículo les va a traer recuerdos de la cuarentena. Isaías 28, verso 9. Dios en el monte de Sinaí destetó al pueblo de Israel, enseñándoles su palabra. Y ya pues siguen siendo niños porque seguían siendo inmaduros, pero es muy diferente un niño de pecho que un niño que pues todavía es niño pero ya fue destetado, ya tiene otras capacidades para asimilar el alimento, ya está más maduro, más crecido, etcétera. Amén. Dios los destetó en Sinaí. ¿Estamos de acuerdo con eso? Porque allí pues ya les enseñó la palabra, les puso una responsabilidad y los dejó ir el resto del camino. Isaías 28, verso 9. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? Y recuerden, en hebreo no hay signos de interrogación. La respuesta es a los destetados, a los arrancados de los pechos. Dios les enseñó ciencia o conocimiento, les enseñó doctrina, les dio enseñanza, porque allí los estaba destetando. Con la enseñanza Él estaba destetándolos y esperando ahora que caminaran el resto de la jornada haciendo algo con lo que ya habían aprendido. Amén. Bueno, dice, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato. Esto significa, hay otras versiones que dicen precepto sobre precepto, un principio de verdad y después otro principio de verdad. Sí, el conocimiento de una porción de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que se me aviva en esta situación? Porque aquí busqué al Señor y encontré la verdad que había para mí en esa situación. Viene Dios y crea otra situación para mí y allí encuentro la verdad que Dios tenía para mí en esa otra situación. ¿Sí? Y así me voy. Mandato sobre mandato, mandamiento sobre mandamiento. Luego dice renglón tras renglón, línea sobre línea. Ya les expliqué que en hebreo la palabra renglón y la palabra línea se refiere a esa línea para medir, ese cordel para medir. ¿Para medir qué? Para medir el progreso que estamos haciendo. Viene Dios y creó una situación para el pueblo de Israel y dijo, bueno, aquí pueden encontrar mi reposo porque es para eso que los traje aquí. El arca iba buscándoles lugar de reposo. Amén. Y el reposo llega cuando encontramos a Jesús, la verdad en medio de esa situación. Sí, cuando encontramos la sabiduría que hay detrás de esa situación, la sabiduría para saber salir de la situación. Eso es encontrar a Jesús. Entonces allí el Señor le añadió un mandamiento nuevo a los mandamientos anteriores, ¿verdad? Y hay más verdad cobrando vida en nuestro corazón. Entonces viene Dios y mide nuestro progreso y dice, tiempo para marchar, sigamos adelante. Amén. Mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Y luego dice, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. En 1 Corintios 14, el apóstol Pablo, por el Espíritu de Dios, cita este versículo probando el don de lenguas que viene por medio del Espíritu de Dios, que viene por medio del bautismo en el Espíritu Santo. Entonces aquí está uniendo Dios la palabra que se aviva en nosotros con el Espíritu Santo, que es el que hace que cobre vida la palabra en nosotros en medio de cualquier situación de la vida. ¿Está claro eso? Ya me estoy acelerando, ¿verdad? Bueno, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado
y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. ¿Cuál es el reposo? ¿Cuál es el reposo? No, ese es sí, pero eso es demasiado general. ¿Cuál es el reposo? El arca iba buscándoles, camino de 3 días, buscándoles lugar de reposo. Si hubieran encontrado el reposo, ¿qué hubieran encontrado? Hubieran encontrado la perla de verdad que estaba esperando por ellos en medio de esa situación. Hubieran buscado a Dios, ¿verdad? Hubieran esperado en Dios y dicho: Señor, ok, vamos camino a Canaán, pero aquí estamos pasando una situación hoy, no la esperábamos, pues es un poco extraña para nosotros, pero si es parte del camino, quiere decir que alguna lección tienes para nosotros aquí. A ver, ¿dónde está la lección? ¿Qué tenemos que aprender? ¿Qué quieres que aprenda, Señor? Y así es como empezamos a buscar al Señor en medio de la situación. Cuando encontramos esa perla de sabiduría, esa porción de la palabra que se nos aviva en esa situación, encontramos a Jesús, encontramos el reposo. ¿Saben cuándo encontramos reposo en medio de un problema? Cuando finalmente entendemos la razón del problema. ¿O no? Cuando finalmente entendemos que Dios está detrás del problema. Cuando finalmente entendemos que Dios es el que nos metió en el problema. Cuando finalmente entendemos que allí Dios quería darse a conocer a nosotros, darnos a conocer algo maravilloso de su amor, de su gracia, de su misericordia, de su sabiduría. Cuando finalmente encontramos a Dios en medio del problema, ese es el reposo. El reposo no viene cuando cesa el problema. El reposo viene cuando encontramos a Dios en medio del problema. Porque el reposo es una condición interna, no una situación externa. ¿Lo ven? Lo ven. Y cuando encontramos ese reposo, cuando encontramos el entendimiento, la razón de ser de la situación, encontramos a Dios y decimos: Señor, ya entendí, era necesario que yo pasara por esto para poder crecer un poquito más, para poder progresar un poquito más. Allí se añadió un mandamiento a todos los anteriores. Me explico. Dios puso un ladrillo de verdad nuevo sobre los ladrillos que ya tengo en mi corazón, y Dios mide con su cuerda el progreso que estoy haciendo y dice: oh, hiciste progreso, tiempo para seguir caminando. El reposo está cuando llega la verdad a mi mente, a mi corazón. La verdad me ilumina, puedo ver a Dios aunque todavía esté en medio del problema. Esa experiencia me da una nueva relación matrimonial con Jesús. Salgo de allí con un nuevo gozo, una nueva gratitud, un nuevo amor por el Señor. Amén. Este es el reposo. Dice acá Isaías, este es el reposo. Es lo que no encontró Israel en cada una de las experiencias que Dios había diseñado para ellos. Por eso nunca encontraron este reposo en términos generales o matrimonio con Dios en términos generales. ¿Lo ven? Entonces, esposa de Cristo no es algo a lo que vamos a ser inducidos en un abrir y cerrar de ojos. El rapto sí, las bodas del Cordero sí. Pero esposa, la relación de esposa es algo que se va edificando poco a poco en nosotros. ¿Lo ven? Por eso Dios diseñó todo un camino para cada uno de nosotros. Amén. Bueno, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. ¿Sí? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores.
unges mi copa con aceite, mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Si el pueblo de Israel en el desierto hubiera tenido el Salmo 23, ¿saben qué hubieran dicho? Aquí no hay ningunas aguas de reposo. En medio de los enemigos y de los problemas y de las serpientes y de los escorpiones, ¿dónde están las aguas de reposo? Pues ahí estaban. Nada más que no hay peor ciego que el que no quiera ver. El reposo ahí está. Es a eso a lo que los llevó Dios, vez tras vez, cada vez que los llevaba a una nueva situación, a que encontraran el reposo, a que encontraran al Señor, a que lo encontraran a Él, a que encontraran más entendimiento y conocimiento. Amén. Esas son las aguas de reposo junto a las cuales Jesús nos pastorea. O sea, el Salmo 23 no es solo para que pase una vez en la vida y después quién sabe por dónde nos lleva el Señor, porque está horrible el camino. No, las aguas están siempre allí, pero no las vemos porque estamos demasiado metidos en el problema y demasiado interesados en el problema más que en el Señor. Más bien, estamos más interesados en nuestro bienestar y en nuestro confort que en nuestra relación con Dios. Amén. Como el pueblo de Israel. Pero el Señor está aquí para componernos. Ahora, vámonos ahora a Ezequiel 37. ¿Les suena Ezequiel 37? ¿Han oído Ezequiel 37 alguna vez? Ezequiel 37, 47 que estoy diciendo. O si es 37. Ya ni yo sé qué es. No es 47, perdón. 47. Con razón no les sonaba. Perdón. Ezequiel 47. Ezequiel 47. Versículo 2. No, 1, versículo 1. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano. El mismo cordel de Isaías capítulo 28. Llevando un cordel en su mano. Y midió. ¿Qué está midiendo? Vamos a ver si hizo progreso aquí. ¿Sí? Midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Y cuando las aguas están hasta los tobillos, todavía me importa más mi confort y mi bienestar que la verdad de la que yo pueda beber estando en una situación determinada. Amén. Pero aprendo mi lección. Midió otros 1000 codos. ¿Y qué midió? Ay, al fin hizo progreso, ¿verdad? Midió otros 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Y allí en medio de cualquier situación, por lo menos ya doblo rodillas y por lo menos lo primero que se me ocurre hacer es orar e ir a Dios y decirle: Señor, ¿qué quieres de mí, Señor? Amén. Bueno, midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Esto habla de las partes generativas, quiere decir que al fin estoy dando buen fruto. Y midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar. Ahora estamos hablando de las aguas de reposo del Salmo 23. Era un río que yo ya no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. En otras versiones dice: el río ya no se podía pasar, ya no hay manera de resistir la corriente, ya lo único que me queda es nadar en esas aguas. ¿Qué aguas? Las aguas de reposo del Salmo 23. Amén, amén. Entonces aprendí en mi deseo de querer conocer al Señor de una manera más profunda y de poder amarlo de una manera más completa,
aprendí que era en las situaciones de todos los días que Dios me iba a dar la oportunidad de buscarlo a Él y de encontrarlo para aprender a amarlo de una manera más completa. Yo no me senté de brazos pensando, un día va a venir un evangelista, va a orar por mí y entonces mi amor por Dios va a ser completo. Un día va a pasar algo y entonces, de repente yo estoy casado en perfecta unión con el Señor Jesucristo. No, aprendí que es diariamente con las elecciones de todos los días que va creciendo mi amor por experiencia por el Señor y mi conocimiento de Dios. La nación de Israel acá en la Biblia nunca aprendió. Amén. Pero ahora nosotros estamos aprendiendo qué se hace y cómo se hace para así aprender. Aprendimos algo. Amén. Demos gloria al Señor. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Muy bien, pongámonos en pie y vamos a orar. Gracias, Señor. Son las experiencias de todos los días las que nos pueden llevar a donde queremos llegar en Cristo, si sabemos buscarlo a Él cada vez. Amén. Bueno, démosle un aplauso de gratitud. Démosle toda la gloria, toda la gloria, toda la gloria. Señor, gracias por enseñarnos a caminar contigo. Gracias por enseñarnos, Señor, la sabiduría que hay en tus caminos, en tu manera de obrar, de tratar con nosotros. Ábrenos más y más los ojos para poder verte a ti cada día, todos los días, en las experiencias diarias. Ayúdanos a elegir por ti. Ayúdanos a quitar los ojos de las experiencias, de las situaciones, y a poner los ojos en ti y a aprender de ti y a crecer en ti. Tu verdad está allí esperando por nosotros en medio de cada situación de la vida. Señor, un conocimiento más completo de ti, de tu persona, de tu naturaleza, de tu carácter, está allí en medio de las situaciones de todos los días. Señor, ayúdanos a buscarte a ti. Cuando llegamos a una situación es porque tu Espíritu estaba buscándonos un lugar de reposo, el lugar donde podíamos tener una nueva relación matrimonial contigo, si tan solo te buscamos a ti, quitando los ojos del problema y poniéndolos en ti, Señor. Señor, gracias por enseñarnos a caminar por medio de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Ahora ayúdanos a hacerlo. Ayúdanos y enséñanos. Oro que cobre vida esto que acabamos de escuchar, Señor. Oro que dé mucho fruto en nuestros corazones y que nos ayude a acercarnos a ti y a conocerte de una manera cada vez más completa, más maravillosa. Señor Dios, implanta esta palabra pues en nosotros y que germine y que dé fruto, Señor, ayudándonos a vivirla y a experimentarla, Señor. Gracias por tu amor, por tus caminos, por el amor con el que nos amas y por buscar atraernos a ti cada día más y más. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Bendito Dios, te alabamos. Te damos toda la gloria en tu precioso nombre. Amén. Dios los bendiga. Los espero.